Que Dios me les bendiga. Es una enorme alegría poder estar junto a ustedes allí con nuestro espíritu y el Espíritu de Dios para poder dilucidar, para poder encaminarnos en el entendimiento de lo que Dios quiere de su iglesia en el mundo. La temática que nos convoca esta mañana tiene 4 ejes que nos ayuden a entender qué es la iglesia y para qué está la iglesia. Esos 4 ejes son un Dios, porque la iglesia responde a los intereses de Dios. Si la iglesia no responde a los intereses de Dios, ha perdido entonces su identidad y ha perdido la brújula de su accionar. Cuando decimos un Dios, estamos hablando del Dios de la Biblia, el Dios de la creación, el Dios de Abraham, el Dios de Jesús. Y vamos a hablar en esa línea de ese Dios. ¿De qué Dios habla la iglesia cuando proclama al mundo? El segundo eje es un mundo. Porque a veces la mirada de la iglesia es muy estrecha. La mirada de la iglesia a veces no contempla cuál es la visión cósmica de Dios. Y digo cósmica porque en la Biblia la palabra mundo es la traducción de la palabra griega cosmos. Cuando la Biblia dice Dios amó al mundo, Dios amó al cosmos. Y entonces la iglesia debe tener una intencionalidad cósmica que abarque el mundo entero. A veces nuestra visión es muy estrecha y hemos hablado muchas veces, hay un concepto que nos rige muchas veces en esto de la misión y es el concepto salvar almas. Y como lo voy a explicar más adelante, la idea no es salvar un alma simplemente, no, es salvar el cosmos. De tal manera amó Dios al mundo. Así comienza la historia de la salvación. Dios ama al mundo y el mundo como tal es el objeto del amor de Dios. De tal manera amó Dios al cosmos. Eso dice Juan 3:16. Al cosmos. El objeto de la redención entonces es el cosmos. Y lo desarrollaremos junto con Pablo en Efesios capítulo 1, cuando él plantea que la intención de Dios es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. La salvación que propone la iglesia entonces no es la salvación de algo que llamamos alma, que ande por ahí volando como Gasparín y que queremos redimirla, no. La intención de Dios es salvar el cosmos, como lo veremos. Un Dios, un mundo, un cosmos. La tercera línea será una misión. ¿Qué pretende Dios? ¿Qué es lo que Dios anhela? ¿Cuál es la intencionalidad de ese Dios con su mundo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con el mundo? Y vamos a hablar entonces de esa misión. Son elementos, son líneas que estarán presentes a lo largo de la exposición bíblica que haré. Son como líneas
que se van a cruzar, no es tanto que las vamos a ver por separado, porque resulta difícil separarlas. Las menciono porque deben estar presentes en el análisis de los textos. Un Dios, una misión, un Dios, un mundo, una misión y finalmente una iglesia. En torno a la misión, la iglesia no puede estar dividida. La iglesia o es un solo cuerpo que empuja la misión de Dios en el mundo, o se ha fracturado y al fracturarse pierde su eficacia. Ya lo dirá Jesús en Juan 17. La unidad de la iglesia es el fundamento para que el mundo crea, dirá Juan 17, para que el mundo crea. Y uno de los pecados más grandes de la iglesia evangélica hoy es su división. Y cuando hablo de división no hablo de pluralidad, no. Podemos ser diferentes, ese no es el problema. Podemos tener rostros diferentes como iglesia. De hecho, la iglesia que pastoreo, la iglesia que pastorea el pastor Fran Bonilla, las iglesias que pastorean ustedes en Colombia, no somos iguales. Iglesias en Costa Rica, en Estados Unidos, en Guatemala, Honduras, en el resto de América Latina, no somos iguales. No estamos queriendo crear un conglomerado uniformado de iglesias, no. Somos iguales y seremos, somos diferentes y seremos siempre diferentes. Porque somos los miembros de un cuerpo y los miembros no son ni idénticos ni uniformados. Somos diferentes. Nuestras funciones son diferentes. Cuando hablamos de una iglesia, ¿de qué hablamos? Hablamos de la manera en que todos los miembros del cuerpo, a pesar de sus formas diferentes, a pesar de sus funciones diferentes, trabajan al servicio de un propósito fundamental. De eso hablamos cuando hablamos de unidad. No es que nos vamos a uniformar. No es que vamos a hablar igual, que vamos a cantar igual, que vamos a adorar igual, que vamos a predicar igual, no. Estamos hablando de una iglesia que de cara a la misión de Dios en el mundo debe estar unida y comprometida. Debe palpitar con el corazón de Dios. Debe caminar con los intereses de Dios. Por eso, hablar de Dios, del mundo, de la misión, son aspectos previos para que la iglesia entienda la participación comprometida que debe tener en la tarea que Dios quiere hacer en el mundo. La iglesia o está al servicio de Dios, en los intereses de Dios, o la iglesia habrá perdido su objetivo. Esas 4 líneas son las que estarán presentes a lo largo del manejo de los textos bíblicos que vamos a hacer. Cuando Dios convoca, cuando Dios llama, Él espera que nosotros estemos unidos de cara a la intención que Dios tiene con su creación. Me dijeron que tenía 1:20, se me olvidó de ver a qué horas empecé para llevar el control. Cuando lleve 1 hora me indican, ¿eh? Bien, gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar por donde comienza la Biblia. Iremos leyendo una serie de textos bíblicos a través de los cuales quisiera que estos 4 ejes estén en su mente: un Dios, un mundo, una misión, una iglesia. 4 ejes que estarán compenetrados a lo largo de los textos. Veamos cómo arranca la Biblia. Génesis capítulo 1. Vamos al libro de Génesis, porque aquí es donde arranca todo.
aquí es donde comienza a tener sentido el tema de la misión. Cuando hablemos de la misión de la iglesia, tenemos que entender que la misión de la iglesia no es más que la misión de Dios. La iglesia no puede inventar su misión. La iglesia no puede inventar su propósito. La iglesia o es continuidad de lo que han llamado siempre los teólogos la missio Dei. La missio Dei. La missio Dei es la misión de Dios. ¿Cuál es la misión de Dios entonces? Para entender la misión de la iglesia hay que entender la misión de Dios. Porque si la iglesia y su misión no parten de la misión de Dios, entonces vamos a inventar nuestra propia misión. Durante siglos la iglesia ha confundido su misión. Hubo momentos en los que la iglesia creyó que la misión de la iglesia era propagar la religión cristiana. Y hasta hoy muchos pensamos que la religión, que la misión de la iglesia es propagar la misión cristiana. Como que si Dios ha fundado alguna religión. Y por aquí tenemos que comenzar a establecer algunos lineamientos. Dios no ha fundado ninguna religión, ni siquiera la religión cristiana. Fíjese bien lo que estamos hablando. Eso puede ser a veces un golpe a nuestra mentalidad, porque estamos acostumbrados a creer y a pensar que la iglesia está para predicar el cristianismo, que la iglesia está para predicar la fe cristiana, la religión cristiana. Pensar que la iglesia existe para predicar la religión cristiana es haber perdido el horizonte de Dios. Dios ni fundó el judaísmo, ni fundó el cristianismo. Jesús no vino y dijo, he venido a fundar una religión, he venido a traer el cristianismo. No. Por eso veremos en detalle cuando Jesús aparece predicando qué es lo que predica, qué es lo que anuncia, qué es lo que proclama. Pero la iglesia ha creído que su misión es extender el cristianismo. No, hermanitos, esa no es la misión de la iglesia. La proclama de la iglesia no es patrocinar una religión. Por eso muchas veces la iglesia está más llena de religión que de evangelio. Porque el cristianismo ha caído a veces tanto en la dinámica religiosa que ha olvidado el evangelio. Por eso es que la reforma del siglo XVI con Martín Lutero, Juan Calvino y demás reformadores partieron de la idea que hay que volver al evangelio. Porque la comprensión del quehacer de la iglesia se había hecho tan religioso. Y ellos dijeron, volvamos al evangelio. Porque la iglesia no está para proclamar una religión, sino para anunciar la buena nueva del reino de Dios, como lo veremos en labios de Jesús. Y son dos mundos diferentes. Son dos cosas diferentes. El evangelio del reino y la religión cristiana son dos hechos completamente distintos. Jesús no trajo una religión, ni siquiera la religión cristiana. Jesús trajo la buena nueva del reino. Y la buena nueva del reino nos pone en perspectiva de cómo Dios ve el mundo y qué quiere Dios hacer en el mundo. La perspectiva de la religión me pone a mí en conflicto con otras religiones. Quiero que me capten eso. Quiero que me entiendan cómo la misión de la iglesia cambia cuando vemos la misión de la iglesia desde el evangelio a cuando vemos la misión de la iglesia desde la religión cristiana. Cuando nosotros decimos la misión de la iglesia es propagar la fe cristiana, nuestra mentalidad se concentra
en el conflicto que tiene la iglesia con el budismo, con el islam, la competencia que tenemos por adquirir más adeptos que otras religiones. Aquella idea de decir nuestra religión debe crecer, debe ser la más grande, debe ser la que gane esta batalla religiosa. Entonces, cuando la misión de la iglesia queda definida por un conflicto con otras religiones, nuestros adversarios son otras religiones. Y la misión se vuelve una competencia por ver qué religión tiene más. Y a veces la misión de la iglesia ha caído en esa lógica de competencia religiosa. Y no es ese no es el punto de partida para entender la misión de la iglesia. Cuando vemos la misión de la iglesia desde el Evangelio, y ya vamos a ver en la práctica de Jesús, los enemigos no son otras religiones. Los enemigos son realidades humanas contrarias al corazón de Dios. Fíjese bien cómo se estructura la distinción del quehacer de la iglesia cuando vemos la misión desde la religión o desde el Evangelio. Cuando vemos la misión de la iglesia desde el Evangelio o desde las mismas Escrituras, los enemigos de Dios no serán otras religiones. Los enemigos de Dios son realidades humanas contrarias al corazón de Dios. Veamos Génesis 1, por favor, para poder ir aclarando esto a la luz de las Escrituras. Dice Génesis 1:1: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Por aquí empieza todo. La intención de Dios tiene que ver con los cielos y la tierra, no con una religión. Inicialmente tampoco con una iglesia, aunque la iglesia tendrá lugar en el plan de Dios, pero el lugar que tiene la iglesia en el plan de Dios está determinado por lo que Dios quiere respecto al mundo. El objetivo de Dios son los cielos y la tierra, los cielos y la tierra. Por eso la Biblia tiene un peregrinaje, un rumbo, un sentido. La Biblia comienza en Génesis con los cielos y la tierra. Ahí empieza todo. Dios creó los cielos y la tierra. Pero estos cielos y esta tierra sufrirán una convulsión negativa. Por tanto, toda la trayección bíblica, toda la historia bíblica es la historia que va desde los cielos y la tierra y comienza a caminar hasta el libro de Apocalipsis, donde se habla de los cielos nuevos y la tierra nueva. La Biblia es toda una historia, desde los cielos y la tierra de Génesis 1 hasta los cielos nuevos y la tierra nueva de Apocalipsis. Es toda la historia. La Biblia es la historia de la redención de los cielos y la tierra. Esos cielos y tierra originarios que Dios creó van a sufrir un cataclismo de destrucción, de pecado, de ruindad, pero que a lo largo de la historia Dios se propone redimirla, redimir los cielos y la tierra. Y por eso Apocalipsis termina con cielos nuevos y tierra nueva, porque la Biblia es el historial de la redención de Dios.
Dios quiere redimir los cielos y la tierra. Ese es el concepto de la palabra mundo en la Biblia. Todo lo creado, todo lo que Dios ha hecho. El objeto, fíjense bien esto, el objeto de la redención de Dios, lo que Dios quiere salvar, es todo, todo, porque todo va a entrar en caos. La tierra no tenía forma, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, la tierra no tenía forma, estaba vacía y las tinieblas cubrían el abismo. O sea, o como dice la Reina Valera, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Así está la tierra en los orígenes. La tierra está desordenada, vacía y llena de oscuridad. Pero Dios no creó así la tierra. Algo sucede a la tierra. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que siempre tiene el compromiso de redimir lo creado. Porque nada, nada, nada de lo que hay en el mundo le pertenece al diablo. Nada. Todo cuanto existe le pertenece a Dios. Todo cuanto hay le pertenece a Dios. El mundo puede estar bajo control del enemigo porque el enemigo es un ladrón, es un mentiroso. Pero por eso apareció Jesús, dirá la carta de Primera de Juan, para deshacer la obra del enemigo. El mundo se halla bajo esclavitud. Por eso es que estaba desordenado, vacío y en oscuridad. Cuando Dios ve la creación vacía, desordenada y en oscuridad, Dios interviene. Porque el Dios de la Biblia siempre interviene para actuar, para redimir, para salvar, siempre. Y aquí en las primeras páginas de Génesis, pues Dios va a intervenir para darle a la creación esa redención. Porque cuando Dios aparece, aparece siempre para redimir. El Dios de la Biblia cuando aparece, aparece siempre para que su palabra salvadora cambie esa realidad. Ese mundo vacío ya no estará vacío. Ese mundo desordenado ya no estará desordenado. Ese mundo en oscuridad ya no estará en oscuridad. Tomen esas palabras de vacío, desordenado y en oscuridad, porque son palabras que van a aparecer más adelante en el Evangelio. La gente que está ciega en oscuridad, la gente que vive en caos en el Evangelio, Jesús seguirá apareciendo para resolver ese caos, ese vacío y ese desorden que el mundo tiene. Dios aparece y comienza a adornar la creación, a llenarla, y al final dirá el libro de Génesis en el 1:31, y Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Esa creación que aparece al principio de Génesis en caos, hoy ya no está en caos. Hoy todo está excelente. Dios dice y vio lo que había hecho y era muy bueno. La intención de Dios no fue simplemente crear a un hombre aislado. O sea, no dijo Dios, esto es un caos, es un vacío, es un desorden, una oscuridad, voy a crear al hombre entonces. Y solo creó el hombre. No. Si usted lee Génesis 1, él comienza creando el entorno humano, la casa del hombre, que la Biblia le va a llamar la tierra, el cosmos,
su lugar, su hábitat. Comienza a poner orden, luz, agua, animales, árboles, frutales. Comienza a llenar esa casa. Y cuando la casa está llena, pone al hombre como corona de esa creación. Dios libera la creación del caos y hace una casa muy bonita, muy adornada, muy preciosa, y pone al hombre allí para que la cuide. Eso dice la Biblia. Dios pone al hombre allí para que lo cuide, para que lo trabaje. Y todo era armonía. El hombre disfrutaba, según la Biblia, de una triple armonía. El hombre tenía comunión con Dios. Fíjese bien, compréndame esto, porque no vamos a poder entender la misión de la iglesia si no entendemos cómo Dios piensa desde el principio. Porque nosotros hemos partido la misión de la iglesia en pedazos y nos hemos quedado con un pedacito nada más. No, por eso parto desde el comienzo. Cuando el hombre en sus orígenes, creado por Dios, puesto en la tierra, el hombre disfruta de una triple comunión, de una triple relación armoniosa. La primera es la comunión vertical. Vertical, Dios, hombre. Esa relación aparece en el libro de Génesis. Dice la Biblia que Dios descendía y caminaba, hablaba con el hombre en el Edén. Había una intimidad, el hombre tenía comunión con Dios. Eso dirá el Génesis. Eran amigos. Esa es la primera comunión que el hombre tenía. La verticalidad. Dios, hombre, amigos. Conversaban, caminaban juntos. Es un compañerismo. A veces nos hemos quedado solo en esta faceta de redención. Nos hemos quedado solamente en creer que el evangelio es la reconciliación de Dios con el hombre. Sí lo es, pero no es solo eso. Hay otra comunión que el hombre disfrutaba, y es la comunión horizontal. El hombre era amigo del hombre. Había una comunión. Dios pone a Adán una mujer y hay comunión, hay armonía, hay afecto. Cuando Adán ve a Eva llegar, el hebreo dice que pegó un grito y dijo: esto sí es carne de mi carne, hueso de mi hueso. El hombre encuentra su plenitud en ese encuentro con lo humano. El hombre encuentra que hay otro como él y decide vivir en comunión con otra persona que es como él. Adán y Eva entonces representan las diferencias entre los seres humanos, porque Adán es hombre, Eva es mujer, son diferentes, pero entienden que fueron creados para vivir en armonía. El hombre disfruta entonces no solo una comunión vertical, sino una comunión horizontal. Hay paz entre el hombre y el hombre. Hay comunión. Pero hay una tercera comunión que el hombre tiene, según el libro de Génesis. Diríamos una comunión circular, ¿verdad? El hombre tiene paz con la creación. El hombre, diríamos, tiene una triple comunión. Es amigo de Dios, es amigo de los hombres y es amigo de la tierra. Hay una armonía. Hay una armonía que
que le da a la tierra un sentido. El hombre está bien con Dios, está bien con los semejantes, está bien con la tierra no le genera pena, la tierra no le genera angustia, hay una compatibilidad. El hombre cuida la casa que Dios le ha entregado y la casa le provee al hombre lo que el hombre necesita para sobrevivir. Hay comunión con el entorno, hay comunión con la tierra. El hombre y la tierra viven en paz, se ayudan. El hombre cuida la tierra cuida del hombre. El hombre cuida la tierra protegiéndola, arándola, y la tierra cuida al hombre proveyéndole los recursos que el hombre tiene para sobrevivir. Hay armonía, todo está bien, todo está bien. Así comienza Génesis. Hay paz con Dios, Dios desciende, habla con el hombre. Hay paz con el otro ser humano, Adán y Eva caminan juntos, le ponen nombre a los animales y hablan juntos aquí. Hay armonía. Y la tierra y el hombre se unen para vivir en paz. Todo está bien. Es el mundo que Dios ha creado, es el sueño de Dios, un mundo que todo esté bien, un mundo donde todos estén apoyándose, un mundo que refleje a Dios, esa es la idea, un mundo que refleje el carácter y la intención de Dios. Y Dios está feliz, dice: me encanta, he creado todo esto y está bien, me gusta. Dios está feliz, Dios está contento. El mundo refleja lo que Dios es. El mundo es una extensión de lo que Dios es. El mundo está lleno de la gloria de Dios porque refleja el corazón de Dios. De repente algo llega a arruinarlo todo. De repente el hombre se rebela contra Dios. De repente el hombre toma un camino equivocado. De repente el hombre confunde, se deja confundir por la voz de la serpiente. La serpiente confunde al hombre y el hombre toma el camino que no debió tomar. Y a partir de ahí todo se viene abajo. Un día Dios descendió como todos los días y bajó a la tierra, al Edén, para buscar a su amigo Adán, para conversar, y de repente no lo halló. Y Dios le pregunta: ¿dónde estás tú? Porque el hombre se le ha escondido a Dios. Algo ocurrió. ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí se rompe la primera línea de comunión que había en la tierra. La línea vertical, Dios y el hombre, ahí se rompe. El hombre hoy se esconde a Dios y Dios busca al hombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que es la historia de la Biblia, Dios buscando al ser humano porque anhela tener comunión con el ser humano. Porque Dios crea al ser humano para relacionarse con él, para amarlo, que es lo que la Biblia dice. Dios nos ama, Dios ama al mundo y Dios busca al hombre. ¿Dónde estás tú? No lo encuentra. Ese día no conversaron como amigos, ese día no caminaron como amigos, ese día no departieron como amigos. Se había roto una comunión, una amistad, se rompió la amistad entre Dios y el hombre. Por eso cuando Pablo hable de la obra de Dios en Cristo, él va a usar la palabra reconciliación para hablar de la manera en que Dios quiere reconstruir en Cristo la relación con el hombre, porque el hombre perdió la amistad y se convirtió en enemigo. Y ahí está una línea de la misión. La misión de la iglesia tendrá que ver, en primer lugar,
con la reconciliación entre Dios y los hombres. Y de eso hablará mucho el apóstol Pablo. Trataremos de llegar a esos libros más adelante. Pero no solo se rompió esa comunión. O sea, no solo fue ruptura entre Dios y el hombre. Ese día que el hombre se rebeló contra Dios, también se rompió la armonía horizontal que el hombre tenía con el hombre. Aquella relación armoniosa entre Adán y Eva, esto es hueso de mis huesos, esto es carne de mi carne, se vino abajo. Ya Adán ve a Eva y la ve como adversaria, como enemiga, como causante de su desgracia. Adán le dice a Dios: la mujer que tú me diste me engañó y comí. Casi que culpa a Dios de lo que ha ocurrido, porque el hombre siempre quiere desresponsabilizarse de lo que él mismo es quien lo provoca. La relación entre Adán y Eva ya no es igual. Se ha roto un nexo, se ha roto una comunión. La ruptura entre los seres humanos va a crecer, y ya en la generación siguiente, Caín y Abel, ocurre el primer fratricidio. Caín mata a Abel. ¿Qué significa esto? Que no solamente se murió la relación entre Dios y el hombre, no solamente se mató la amistad entre Dios y el hombre, se mató la amistad entre los seres humanos. Ahora el hombre mata al hombre. Ya no hay aquella armonía, ya no hay aquella comunión, ya no hay aquel amor al prójimo, sino que ahora el hombre mata al hombre. Se rompe la comunión horizontal. Cuando Jesús y el Evangelio y las cartas del apóstol Pablo hablan de la salvación, hablan de la recuperación también del amor al prójimo. Por eso, cuando le pregunten a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Jesús va a remitirle al intérprete de la ley y le va a decir qué dice la ley. Y aquel hombre va a responder correctamente y dice: bueno, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento entonces es que Dios quiere recuperar la comunión con el hombre. Pero ¿cuál es el segundo? Le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, la Torá, la ley, fue dada para recuperar la comunión entre Dios y el hombre y entre los hombres. Ya vamos a hablar de eso. Porque Dios no solo está interesado en reconciliarse con el hombre, en volverse amigo del hombre. Dios también quiere que nos volvamos amigos y hermanos. También eso es salvación, también eso es redención. No podemos reducir el evangelio a recuperar la amistad con Dios, pero siendo enemigos los seres humanos. El que no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ve? El amar a Dios y amar al hermano quedan otra vez ligados en el evangelio. Una iglesia que quiere trabajar en la misión de Dios debe entender que Dios quiere recuperar la comunión con los hombres, sí, pero Dios también quiere que los hombres recuperen su comunión. Que Caín no siga matando más a Abel.
que el ser humano no siga destruyendo a su mismo prójimo. Esto también es misión de Dios. Esto también es redención en Cristo. Esto también es la salvación. El Evangelio entonces propone la reconciliación entre Dios y el hombre, pero propone la reconciliación entre los seres humanos. Por eso cuando Pablo hable en la carta a los Efesios y hable de la redención de Dios, él deja muy en claro, en una exposición maravillosa, por tanto recuerden ustedes, los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados incircuncisión por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Fíjense bien en Efesios capítulo 2, del 1 al 10 de Efesios, Pablo va a hablar de la manera en que el Evangelio nos reconcilia con Dios. Por eso no toco del 1 al 10, porque está claro que ese es el tema de la reconciliación con Dios. Pero luego va a hablar que el Evangelio no solo es reconciliación con Dios, es reconciliación entre nosotros. Y dice, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado por medio de la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. Oiga esto, salvación es reconciliación. Dios y el hombre se reconcilian con Dios en Cristo. Pero salvación también es paz. Shalom, que es la palabra que se usará para hablar de esa relación plena, amistosa entre los seres humanos. Jesucristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que los separaba. No solamente hay enemistad entre Dios y el hombre, hay enemistad entre los seres humanos. La paz de Dios en Cristo, la salvación de Dios crea una paz, una comunión entre los seres humanos. Los amista, los pone derribando las barreras que separan, los reúne y los hace verse como hermanos. Estaban lejos, los acerca. Hay muros, los derriba. Y para crear en sí mismo, dice, dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz. Fíjense bien, la salvación que debe proclamar la iglesia es reconciliación entre Dios y el hombre, claro, pero también es reconciliación entre los hombres. También es que los hombres entre sí se vean como hermanos. La salvación no consiste entonces solamente en reconciliar a los hombres con Dios, sino que la salvación también consiste en los esfuerzos que deben existir para reconciliar a los hombres con los hombres. Durante siglos la humanidad levanta barreras. Hubo un tiempo donde los hombres estaban divididos por el color de su piel. Los hombres siguen divididos por su capacidad adquisitiva. Los hombres están divididos por tantas cosas, por su idioma, por el dinero, por la educación, por el color de su piel,
por su religiosidad. Los seres humanos están divididos, fraccionados. ¿Cuántas guerras existen en el mundo por intereses económicos? Lo que está a la base de todas las guerras que provocan muerte es el dinero. La iglesia debe trabajar por la reconciliación humana. La iglesia debe trabajar porque se viva en paz. Es lo que Pablo dice, Efesios 2. Dios en Cristo trabajó por la reconciliación de judíos y gentiles. El judío mira con desprecio al gentil, el gentil mira con desprecio al judío, se excluyen mutuamente, hay conflictos entre ellos, pero dice ahora Dios aparece en Jesús con el mensaje que Él es Cristo nuestra paz, derribando barreras y acercándonos. ¿Para qué? Dice, para crear una nueva humanidad. El Evangelio entonces habla de reconciliar a los hombres con Dios, pero habla el Evangelio también que la salvación de Dios en Cristo es volver a la armonía, a la shalom, a la paz que había en los orígenes antes que la rebeldía humana tomara control de la historia. No podemos reducir entonces la misión de la iglesia solo a un aspecto de la reconciliación. Dios quiere redimirlo todo, completo. Pero también se rompió la armonía del hombre con su casa. Por eso a partir del pecado, dice Dios, hoy vas a sufrir para comer. Trabajar la tierra te va a traer pena, te va a traer conflicto, trabajo, esfuerzo. Ya no hay aquella armonía con la tierra. Hoy habrá un conflicto con la tierra. Desde entonces el hombre vive no para cuidar la tierra, sino para explotar la tierra hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el hombre no vive para cuidar. Miren, nos estamos quejando que qué calores, que qué calores. Pero ustedes creen que estos calores salen de la nada. No. Es porque el hombre está matando la casa que Dios le entregó. Porque la avaricia, la codicia, la avidez por el dinero hace que el hombre tome la casa que Dios le dio y comience a explotarla, no a cuidarla. El hombre, por la avidez de dinero, contamina los ríos donde sus hijos van a beber agua con la minería para sacar oro, plata, para sacar materiales que necesita para poner bombas, y contamina sus ríos, sus lagos, contamina los peces. El hombre es un depredador. El hombre destruye los bosques. Los bosques son los pulmones, es lo que le da vida y respiración. Como un hombre que fuma y daña sus pulmones, así el hombre estamos destruyendo la casa que Dios nos ha dado. El evangelio, la reconciliación, supone la redención también de la creación. Romanos 8. La creación aguarda, dice Pablo, la redención. La creación también gime queriendo ser redimida, porque la creación quiere ser salvada por lo que Dios ha hecho en Cristo. Pero nosotros hemos reducido la misión de la iglesia a la verticalidad, Dios-hombre, y hemos olvidado la salvación como reconciliación entre el hombre y el hombre, y hemos olvidado la reconciliación entre el hombre y la casa que Dios le dio. Para hablar de la misión de la iglesia, tenemos que hablar de la totalidad de los intereses de Dios. Tenemos que hablar que Dios quiere salvar la amistad entre Dios y nosotros. Pero Dios también quiere salvar la amistad entre la humanidad y crear una nueva humanidad.
Pero Dios también quiere salvar la relación entre el hombre y su casa. ¿Por qué? Porque todo eso es el cosmos. Todo eso es el mundo del cual Juan 3:16 dice que Dios ama. Bueno, así comienza Génesis, hablando de cómo se arruinó la relación con Dios, la relación con los seres humanos y la relación con la creación. Todo llega a ser destruido con el diluvio, usted le recordará. Pero en eso aparece Génesis 12. Dios inicia un nuevo proyecto de redención, llama a un anciano de 75 años y lo convoca para una tarea. Y dice Génesis 12, el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Aquí aparece el tema la tierra ya. Porque Dios siempre quiere redimir la tierra, siempre. ¿Por qué le entregará la tierra a Israel? Porque quiere que Israel consagre esa tierra al propósito de Dios. ¿Por qué sacará a Israel de la tierra? Porque Israel olvidó el propósito de Dios. Cuando la iglesia olvida el propósito de Dios, Dios les quita la tierra. Miren, yo oigo a muchos cristianos abatidos porque los islam están creciendo, porque los musulmanes están... Miren, la seguridad de la iglesia no está en si los musulmanes crecen o no crecen. La seguridad de la iglesia está en que ella sea fiel al llamamiento de Dios. Si la iglesia hace la misión que Dios le encomienda, no se preocupen, Dios no la moverá, Dios no le quitará nada, Dios la establecerá firmemente. Pero andamos abatidos, preocupados porque otros crecen, y en lugar de concentrarnos en la tarea que Dios nos ha dado, nos concentramos en cosas que no son lo fundamental. ¿Por qué pierde la tierra Adán? Porque no hizo lo que Dios lo mandó a hacer. ¿Por qué pierde la tierra Israel? Porque no hizo lo que Dios lo mandó a hacer. Lo que nos quitará a nosotros, lo que Dios nos ha dado, es el que no hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Por eso para mí, en cuanto a la asociación Amén y su preocupación por la vida humana, por la salvación, por el evangelio, es de interés para mí que esta asociación proclame el evangelio en toda su magnitud, en toda la intencionalidad de Dios, en la integralidad del objetivo de Dios. Y que no repitamos la vieja historia de la iglesia evangélica concentrándonos en un pedazo de la salvación, sino que recuperemos la totalidad de la visión salvadora de Dios en Cristo Jesús, que es toda la creación. Dios quiere reconciliarse con el hombre, reconciliar al hombre consigo mismo y reconciliar al hombre con la creación. Dios hace un nuevo intento con Abraham. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, serás una bendición, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esta es la visión de Dios. La visión de Dios no fue crear un pueblo para que ese pueblo se viera a sí mismo como elegido y orgulloso y altanero. No. Dios llama al pueblo de Israel para encomendarle una palabra de bendición. Porque Dios tiene interés en alcanzar a las familias de la tierra. Porque Dios quiere cubrir cada aspecto de la tierra y quiere llamar a Israel para llevarlo a ser una bendición. Y quiero que me capte esto, por favor, porque esto nos puede pasar a nosotros como iglesia. Cuando Dios llamó a Israel, quebró el yugo opresor del cuello de Israel, ese yugo de Faraón. Dios los lleva a una tierra. Pero por favor, entiéndame esto, el valor de la tierra no es que la tierra sea un valor sagrado en sí mismo. No. Ay, que la tierra en sí es santa. No.
La tierra será santa si está consagrada al propósito de Dios, porque eso significa la palabra santa, consagrado para. Quiere decir que la tierra Dios se la entregó para que Israel cumpliera una tarea. No tengo la gráfica, pero trataré de graficarlo. Usted ha visto en más de alguna oportunidad un mapa de la tierra de Israel. Israel es una franja así, una franja así. Arriba de Israel están las grandes naciones del norte. Fíjese bien, Babilonia, Asiria, Media, Persia, están aquí, al norte. Y abajo de Israel están las grandes naciones del sur. Ahí está la gran Egipto. Y están las naciones del norte de África. Ahora, quiero que me capte esto. Las naciones del norte, las naciones del sur, para comunicarse, tenían que pasar por esa franja. No había otra manera. Porque a los lados de Israel hay dos cosas. Está el mar Mediterráneo. Y acuérdense que en aquella época, pues los medios marítimos no estaban desarrollados. Y al otro lado de Israel es desierto, agua y arena. No eran transitables por el hombre. Si las naciones del norte querían bajar al sur y el sur viajar al norte, tenía forzosamente que pasar por esa franja que Dios le está dando a la descendencia de Abraham. La tierra entonces tiene una intencionalidad misionológica. La tierra no le fue dada para adorar a la tierra, no, le fue dada porque era estratégica, misionológicamente hablando. ¿Y qué sucedería? Bueno, Dios no le entregó a Israel una religión. Dios no le entregó a Israel un conjunto de prescripciones religiosas meramente, no. Dios en la Torá, y usted lo podrá ver detenidamente cuando la lea, yo solo se la voy a sintetizar. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo lleva a esa tierra, pero le regala unas leyes que van a hacer de Israel un pueblo nuevo, un pueblo alterno, que los demás pueblos de la tierra observen y digan, ¿y este pueblo por qué es así? Pero viene la pregunta, ¿qué iban a observar las naciones cuando vieran a Israel? Bueno, iban a observar muchas cosas, entre ellas, la ley contemplaba que en Israel no había rey, por ejemplo. ¿Se imagina cuando usted viaja y las naciones viajaban y pasaran por Israel y se preguntaran, ¿y el palacio del rey? No, aquí no tenemos rey. ¿Cómo que no tienen rey? ¿Y quién es su rey? El Señor, Yahvé, Jehová, Dios, Él es. ¿Y cómo se gobiernan? Él no gobierna. Imagínense sorprendidos, aquí no hay rey, no puede ser. Cuando todos los pueblos del norte y los del sur tenían reyes, Israel no tendría rey. Imagínense lo alternativo que era Israel en términos políticos. La política de Israel como nación sería diferente, no había rey. Los pueblos se preguntarían, ¿y qué significa? ¿Cómo es esto de ser gobernado por Jehová? ¿Cómo es esto de que Jehová no gobierne? Misión. Ahora, imagínense que bajaban, ¿verdad? Y decían, bueno, no hay palacio, pero enséñeme el templo. No, pues fíjese que no, aquí no tenemos templo. ¿Cómo? No tenemos templo. Pero adoran a Dios, sí, claro. Pero sirven a Dios, claro. ¿Cómo es que lo hacen?
y explicarles la manera en que el tabernáculo una vez por mes en todo el año recorría las 12 tribus, para que ninguna tribu se apropiara del tabernáculo ni de la presencia de Dios, y de la manera en cómo los líderes servían y de cómo se celebraba la presencia de Dios. No había rey, no había templo. ¿Y cómo se defienden? Quiero ver su ejército. No, pues no tenemos ejército. ¿Cómo? No tenemos ejército. Y cuando un enemigo ataca, entre nosotros nos defendemos y nuestro rey nos defiende. No tienen ejército. No tienen rey, no tienen templo, no tienen ejército. De repente iban a decir, mire, enséñenos las casas de los más ricos en este país. Pues no tenemos ricos. ¿Cómo que no tienen ricos? No. Aquí todos tenemos nuestro pedacito de tierra. Aquí todos tenemos la tierra que es para todos. Explíqueme eso. Y si alguien vende su tierra, sí, claro, se puede hacer. En Israel, si usted entraba en una necesidad, podía venderle la tierra a su hermano de la par, al vecino, y decirle, te vendo mi tierra. Y podía haber alguien en Israel que comprara un terreno, 2 terrenos, 5 terrenos. Y había alguien que podía hacer préstamos. Pero, ¿sabe una cosa? En Israel había una fiesta que se llamaba de jubileo, donde cada 50 años todo volvía otra vez a cero. Todas las cuentas quedaban perdonadas, los esclavos eran liberados y las tierras volvían a sus dueños originales. Imagínense el impacto de ese modelo económico. Imagínense que cada 50 años el israelita que en una necesidad, bueno, imagínese usted que me oye, pastor, su padre le heredó una tierra y usted la tuvo que vender por una necesidad, porque se le enfermó el hijo, porque le pasó un problema. ¿Qué le parecería a usted pensar que al año 50, que es el año del jubileo, usted iba a recuperar su tierra sin pagar nada? Iba a recuperar su tierra. Si aún estaba en deuda, la deuda quedaba perdonada. La tierra, si usted ya no estaba, la tierra le sería devuelta a sus hijos. Ahora, imagínese todo esto, el impacto que iba a tener misionológicamente cuando las naciones se preguntaran y pasaran por Israel: ¿y ustedes por qué son así? ¿Ustedes por qué tienen estas leyes? Y así le dice el Señor: cuando os pregunten ¿por qué tienen estas leyes? Ustedes van a hablarles de mí. Es decir, la manera en que Israel iba a testificar de Dios era la manera diferente como ellos vivían. Era la manera diferente como ellos actuaban. Era la manera diferente como ellos se organizaban. Pero claro, Israel, dirá el texto bíblico, prefirió ser como las otras naciones de la tierra. Israel prefirió tener rey, prefirió tener templo, tener ejército. Israel renuncia al llamado de Dios y termina siendo un pueblo como los demás pueblos. Se llegará el día entonces en que Dios eche a Israel de la tierra como echó a Adán de la tierra. ¿Por qué? Porque ya no cumplió con la tarea que se le asignó. Israel tenía que ser luz para las naciones por la manera de vivir, por la manera de ser pueblo, por la manera de ser sociedad, por la manera de administrar justicia, por la manera de manejar la política, la religión, la economía de una manera diferente. Porque la tierra que Dios le dio tenía una intención misionera.
porque por ahí pasarían las naciones del norte y del sur y conocerían a Israel y se preguntarían: ¿por qué esta nación tiene estas leyes? ¿Por qué se gobiernan así? Y las naciones se preguntarían: ¿será posible que también nosotros podamos gobernarnos como se gobierna Israel? Pero no. Israel, en lugar de mantenerse firme y fiel a la misión encomendada, le dice a Samuel: queremos ser como las demás naciones. Queremos parecernos a las demás naciones. En otras palabras, en lugar de ser la luz, queremos ser la oscuridad. En lugar de ser una alternativa de Dios, queremos parecernos a las naciones de las cuales Dios nos ha sacado. En otras palabras, cuando Israel renuncia al proyecto de Dios, Israel decide convertirse en un nuevo Egipto. El Egipto del cual Dios lo ha sacado, ellos ahora quieren ser como las demás naciones. Revertir el éxodo, volver a ser como las demás naciones. Israel ahí se pierde. Y un día, la nación del norte cayó cautiva en el año 722 y la del sur en el 586 a.C. Israel desaparece como nación. ¿Por qué? Porque no quiso cumplir la tarea misionera que Dios les asignó. ¿Y en qué se convirtió Israel? Se convirtió en lo que yo también creo que se está convirtiendo en la iglesia. Y es lo que yo quiero que dejemos de ser. Israel deja de ser una nación y se convierte en una religión. Una nación llamada para hacer luz y ahora se convierte en una religión. Cuando regresa del exilio, regresa como una religión y ahora se habla del judaísmo. Ya no se habla del Israel que Dios llamó para hacer luz, para ser diferente, para que las naciones se preguntaran por qué son así. No, hoy regresa convertida en una religión. Y en esa religión aparece Jesús. Jesús de Nazaret aparece en ese marco en que Israel ya es una religión que busca prosélitos, que busca conversos, una religión que compite con otras religiones. Entonces aparece Jesús de Nazaret y trae una proclama. Acompáñeme por favor a Marcos. Aparece Jesús. Pero, ¿qué aparece Jesús diciendo? ¿Qué trae Jesús? ¿Qué es lo que Jesús trae? Marcos, acompáñenme a Marcos. Y dice Marcos 1:14: después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. ¿Y qué decía? Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Fíjense bien lo que Jesús proclama. Jesús no dice: yo les traigo una nueva religión. No. Jesús trae un mensaje. Y el mensaje es: el reino de Dios se ha acercado. Su mensaje, su proclama es el reinado de Dios. Lo que Jesús trae como mensaje no es ni la iglesia, no es ni siquiera de sí mismo, no viene a predicarse a sí mismo, ni aún predica a Dios, no, predica el reino de Dios, el reino de Dios. Y esto es un tema que necesitaríamos abordar en detalle mucho más amplio, porque el reino de Dios ha sido tan mal entendido, porque no hemos captado la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios,
que es el tema de los evangelios? El tema de los evangelios es el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado en la persona de Jesús. Es el reinado de Dios el tema. ¿Y en qué consiste el reinado de Dios? Bueno, Jesús nos lo va a enseñar a través de dos cosas. A través de las parábolas y a través de los milagros. Todas las parábolas comienzan diciendo: el reino de Dios es semejante a, el reino de Dios se parece a, el reino de Dios es como. Las parábolas, hay que estudiar las parábolas, porque las parábolas son los vehículos en los que Dios nos comparte su visión del reino. En las parábolas es donde Jesús ordena, clarifica lo que es el reino de Dios. Las parábolas son los instrumentos en los que Jesús nos revela el reino de Dios. Hay que estudiar las parábolas para saber qué entendía Jesús por reino. En la tradición evangélica, el reino ha sido vista como una dispensación lejana. Para Jesús, el reino no es algo futuro. Para Jesús, el reino ya está aquí. Por eso, cuando dice Marcos, el reino de Dios se ha acercado, en griego usa un tiempo pasado llamado perfecto. El tiempo perfecto es una acción hecha en el pasado que tiene repercusiones en el presente. El reino se ha acercado, el reino ya está aquí, el reino está presente y está presente en la persona de Jesús. Jesús y el reino son el tema de los evangelios. El reino de Dios. Hoy día hemos separado a Jesús del reino y hablamos de Jesús como una figura aislada, como que es una imagen de Jesús la que salva. No, la que salva es Jesús, pero el Jesús del reino, no un Jesús cualquiera, el Jesús del reino, ese es el que salva. Hemos quebrado, hemos roto, hemos separado, hemos alejado a Jesús del reino. Tenemos que recuperar el reino, porque el reino es el entorno que Jesús predica y actúa. A través de las parábolas y a través de los milagros, Jesús nos enseña acerca del reino. ¿En qué consiste el reino? Las parábolas nos los enseñan. Por eso, cuando leemos las parábolas, estamos ante la idea que tenía Jesús del reino. Por ejemplo, el reino es como una cena, va a decir Jesús. Para que me entienda esto del reino. El reino es como una cena donde Jesús tiene invitados. Un rey, dice, tiene invitados, pero estos rechazan la invitación. Y entonces el rey manda a traer a todos, buenos y malos, que todos vengan a mi mesa. Mateo y Lucas. El reino es una mesa. El reino es como una comida, donde todos caben en la mesa. El reino es una fraternidad, es una hermandad. El reino es una mesa en la que todos vamos a comer, en la que todos somos hermanos, somos familia. Ya no hay las distinciones sociales que nos plantea la mesa, porque en la antigüedad, en tiempos de Jesús, la mesa era como una pequeña muestra de cómo era la sociedad. En la mesa, bueno, y hasta hoy en muchas comunidades, hay un lugar donde se sienta la persona más importante del grupo, tiene un lugar en la mesa. En tiempos de Jesús,
el más importante se sentaba al centro y los menos importantes a la derecha, a la izquierda, y así iba estratificándose hasta los menos importantes. Cuando Jesús habla del reino, dentro de las muchas parábolas, habla de una mesa en la que ya todos somos iguales, somos hermanos, donde ya no hay esas distinciones que la sociedad normalmente hace. Las parábolas son el vehículo en el que Dios nos enseña el reino de Dios. Jesús anunció el reino de Dios como medio de salvación. Por eso Lucas, cuando Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret y dice: ¿a qué he venido? Bueno, dice él, le entregaron el libro, Lucas 4:17, le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Y comenzó a decirles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. El reino, que es el año de la gracia de Dios. ¿En qué consiste el reino? El reino consiste en que la vida humana experimenta transformaciones. La vida humana experimenta cambios. El evangelio del reino es el evangelio que produce resultados en la vida humana. Fíjese bien. Porque a mí lo que no me gusta de la misión de la iglesia hoy día es que pensamos que el resultado de la misión es que hayan más templos, más templos, más templos y más templos. Y eso nos lleva, por ejemplo, en El Salvador, el 45% de El Salvador son evangélicos. Usted camina una cuadra, 100 metros, y encuentra en esa cuadra 5 templos, 5 iglesias pegaditas, o casi una frente a otra. Pero mi pregunta es: ¿la misión de la iglesia es amontonar templos? Porque cuando Jesús dice: he venido a proclamar libertad a los cautivos, fíjese bien, está hablando de personas que están en cautividad y pasan a libertad. Cuando Jesús entiende la misión, entiende que el evangelio es la fuerza de Dios para cambiar de condiciones al ser humano. El hombre está cautivo, lo libera. El hombre está ciego, le da vista. El hombre está oprimido, le da libertad. El evangelio, cuando Jesús se presenta con el evangelio, Él está predicando un mensaje que transforma la vida humana, transforma la condición humana, transforma la realidad. La tarea de Jesús no es construir una religión. Y no digo que no surjan iglesias, pero ¿de qué nos va a servir tanta iglesia que no cambian para nada la vida humana? ¿De qué nos sirve tanta iglesia en El Salvador cuando no cambiamos nada? La vida humana sigue como tal. La vida humana sigue reflejando el pecado, la esclavitud, y nosotros nos refugiamos en un templo como que fuimos a escondernos allí. No somos
el poderoso ejército de Dios que se levanta, como dice Ezequiel, con el soplo del Espíritu, como un ejército para proclamar al mundo la esperanza que hay en Cristo, el poder del Evangelio para cambiar las cosas, sino que nos vemos como refugiados, casi pidiendo lástima, casi causando lástima. No hemos sido llamados a ser refugiados. Hemos sido llamados a pararnos como un poderoso ejército que al soplo del Espíritu, dice Ezequiel 37, nos preparamos para pelear una buena batalla. Una batalla contra la muerte, una batalla contra la maldad, una batalla contra todo lo que destruye la vida humana, una batalla con lo que está destruyendo a nuestras generaciones. La iglesia debe presentar batalla en tantos frentes donde el ser humano está siendo víctima del pecado. Una batalla en contra de la idolatría contra Dios. Una batalla en contra de todo aquello que amenaza la vida humana. Una batalla contra todo aquello que destruye la casa que Dios nos ha dado. Una batalla que le dé a este país una nueva cara. Que se diga, sirven de algo los evangélicos. De verdad, aquí hay futuro, hay alternativa, hay esperanza. Este país puede ser diferente. Eso es lo que Dios quiere. Darle al mundo un rostro nuevo. Por eso dice, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Pero en lugar de poner la luz arriba, nos vamos a esconder debajo de la cama. Nos aislamos del mundo y nos escondemos. En lugar de ser la sal. En el antiguo Israel, y aquí voy cerrando ya, no había energía eléctrica. No había refrigeradora para preservar los alimentos. ¿Cómo Israel preservaba los alimentos? Como lo hacen en muchas zonas costeras. ¿Se ha fijado? Los pescados, para preservarlos, los llenan de sal, pero así untado, cubierto completamente de sal. Yo una vez le dije a un amigo que le encanta el pescado seco, salado, ¿verdad? Porque yo fui una vez a la costa y vi los pescados allí guindados. ¿Y saben qué me sorprendió? Que yo no miraba nada del pescado. ¿Sabe qué miraba? Todas las moscas que tenía el pescado. No habían dejado un pedacito solo del pescado, lleno de moscas. ¿Y sabe qué? Ninguna mosca corrompió el pescado. ¿Sabe por qué? Porque el pescado estaba cubierto de sal. Y los cientos de moscas que ponían sus patas sucias, inmundas, no lograban llegar al pescado porque la sal se encargaba de neutralizar. Si somos la sal de la tierra y la tierra está corrupta, si somos la sal de la sociedad y la sociedad está corrupta, ¿qué sucede? Que nosotros no hemos cumplido nuestra labor de ser sal. No estamos preservando. Ni siquiera a veces la iglesia está preservada. ¿Cuántos casos de corrupción en las iglesias existen en América Latina? Miren, yo me acuerdo hace en mi niñez, porque yo nací en el evangelio del vientre de mi madre. Yo recuerdo cuando nuestros predicadores se llenaban de garbo criticando a los curas. Los curas roban dinero, los curas cometen cosas sexuales y nos llenábamos hablando en contra de los curas, de esa depravación que los curas tenían.
y era hasta sentirnos superiores moralmente. Pero saben, hoy no hablamos de un cura porque nos hablan de 10 pastores. Porque si hoy hablamos de que un cura anda haciendo esto, pero mire, ustedes tienen 10 pastores allá. Porque ni siquiera somos sal para nosotros. Ni siquiera hemos sabido preservar el testimonio de la iglesia. Ni siquiera hemos sabido guardar a la iglesia. Porque hemos dejado de ser sal. Hemos dejado de ser luz. Y tengo miedo que nos hayamos convertido en una religión más, como lo fue el Israel del Antiguo Testamento. Y si ya somos una religión, entonces la pregunta es, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Dijo Jesús. Solo sirve para ser tomada y echada al muladar. ¿Sabe qué es el muladar? El muladar es donde estaba el estiércol de las bestias. Cuando la iglesia deja de ser sal, solo sirve para el muladar, no sirve para nada ya. Podemos tener muchos templos, pero somos sal, cumplimos con la misión, o simplemente andamos como el antiguo Israel buscando prosélitos y adeptos, promoviendo mi religión, o volvemos al mensaje del reino, a la intención de Dios, como dirá Pablo en Efesios, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Yo de verdad deseo que Asociación Amén sea una influencia positiva en la vida de la iglesia de cara a renovar la comprensión de la misión, de cara a renovar el modo de ser iglesia, de cara a renovar las tareas que tiene la iglesia en el mundo, no a repetir el viejo esquema proselitista de los 100 años anteriores de la fe evangélica. Yo anhelo que Amén sea una esperanza de ver la misión en términos completos, en términos totales, para ser sal y luz de la tierra. Hermanos y hermanas, mi anhelo y mi compromiso con ustedes es hasta que lleguemos a ser una asociación que vea la salvación como Dios la ve, que entienda la salvación como Cristo la ve, no como un mensaje religioso, sino como un mensaje que transforma la vida, la realidad, que cambia situaciones, que trae un mundo nuevo, que hace la voluntad de Dios, así como en el cielo, la hace también en la tierra. Que Dios me les bendiga, siervos y siervas, firmes y adelante. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto le regalan ese aplauso al Señor?